noche fría de invierno, estudiante de arquitectura, tengo un autito que me prestó el viejo, salgo con una compañerita, subo al auto y se me empiezan a empañar los vidrios. Buen momento para aprovechar el hecho de que se empañen los vidrios de un auto cuando estoy con una compañerita de la facultad, que me apetece. Pero si no fuera así, es un embole. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos encendemos el motor y ventilamos el parabrisas adelante. Con lo cual, como eso es el aire caliente que viene del motor y el motor está helado, lo que primero tenemos que soportar es un frío fenomenal que nos tira hasta que se calienta el motor. Con la luneta trasera tenemos menos problemas porque encendemos, es decir, esa resistencia térmica del vidrio, se calienta el vidrio, pasa por arriba de la temperatura de rocío y se va la condensación de humedad en la luneta trasera. Cosa que sería fantástico si yo fuera marcha atrás. Pero el tema es que voy para adelante, con lo cual tengo que esperar un rato. Es decir, yo lo que les aconsejo es tener un trapito o tener la compañerita y dejar que se empañe todo lo que sea. Son decisiones que ustedes toman. Pero lo importante es que aquí lo que pasó es una modificación de la presión interior combinada con el efecto de las temperaturas superficiales de las superficies interiores, que fue las superficies interiores eran altas por la pérdida, la presión de vapor interior, y estas son las tres razones por las cuales se dan condensaciones superficiales en un edificio. El tema de las condensaciones superficiales no es menor y vamos a ver por qué. Otro paquete es que las condensaciones se produzcan dentro de los materiales por migración del vapor de agua que actúa de un modo análogo a las diferencias de temperaturas. Cuando yo tengo diferencia de presiones, y ustedes van a ver, traten de razonar esto, dije, a temperaturas altas, presiones de vapor más o menos elevadas, pueden significar una humedad relativa no tan alta, pero a temperaturas bajas, un poco de presión de vapor puede significar una humedad relativa muy alta. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Cuando se produce diferencia de presión de vapor, el vapor tiende a buscar su equilibrio hidrotérmico con el vapor exterior. Por lo tanto, trata de migrar a través de la porosidad de los materiales de construcción. Pero aquí, que en una de esas se encuentra con un aislante térmico, y en el aislante térmico se produce una caída importante de las temperaturas, de allí su condición de aislante. Con lo cual, si se produce una caída de temperatura considerable, el vapor de agua que viene migrando puede encontrar temperatura de rocío dentro del aislante y lo degrada. ¿De acuerdo? Esto demuestra, por ejemplo, que todo esto es una termografía, obviamente, de una casa, y van a ver ustedes que si esto está en colores muy cálidos, es un gradiente que uno establece, significa que está muy caliente el exterior de esa pared. Si está muy caliente, significa que yo estoy perdiendo mucho calor a través de esas paredes. Si esas paredes estuvieran frías, ya que está al exterior, es decir, yo no vería sino un color mucho más oscuro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué son los mohos? En definitiva, la mayoría de los mohos, es decir, lo que más conocemos de los mohos, son en realidad las esporas de los mohos que están permanentemente, esto es decir, en el aire ambiente, particularmente en otoño, porque sirven para degradar la materia orgánica de la vegetal, las hojas y demás. Es decir, producen unas esporas, es decir, que se producen de un modo asexuado, estas esporas, lo cual hace suponer que los mohos son bastante aburridos, pero de todas maneras
Estas esporas tienen una alta vida latente, es decir, que les permite estar durante mucho tiempo en cualquier lado. Lo que pasa es que cuando están en presencia de humedad, utilizan toda la materia orgánica y alimentos que nos ofrece el aire. Si ustedes tienen alguna oportunidad, traten de no hacerlo, no es una buena experiencia. Si tienen la oportunidad de ver una pequeña porción de aire ambiente, el que respiran, el aire limpio, y lo miran a través de un microscopio, verán que debe haber pocas cosas más inmundas que ver los ácaros, esos monstruos que parecen venidos de extraterrestres, alguna cosa así, aliens, que son los bichitos estos que andan en el aire, los ácaros, la piel humana, los pelos de los gatos, perros, la piel se decama permanentemente. Todo eso es materia orgánica que sirve de alimento a las Aspergillus que permite formar estas grandes colonias de mohos. ¿Estamos de acuerdo? El problema es que estos bichitos y otros hongos que se producen básicamente por la presencia de humedad y que están en el ambiente permanentemente, pueden afectar mucho a algunas personas sensibles, pueden producir infecciones bronquiales o a las personas asmáticas afectarlas muchísimo. En tal caso, mi sugerencia es que los baños tengan muy buena ventilación y si hay alguna persona con asma en la casa o en la familia, después de cada ducha, tómense la molestia de secar, es decir, el baño con mucho cuidado para que no quede humedad y se formen hongos. De todas maneras, los hongos son estacionales. Esta es una de las características que en la sintomatología define que es una humedad de condensación, es decir, son bastante fáciles de detectar, son de color negro, hay algunas eflorescencias y otro tipo de hongos que son blanquecinos, estos son generalmente pardos, negruzcos, y además son estacionales. Se producen mucho en los cielos rasos de los baños, por falta de inadecuada de ventilación, y en algunos diedros o triedros de las construcciones, que son los llamados puntos singulares. Estos hongos mohos son estacionales. Si uno se toma el cuidado de tomar hipoclorito de sodio, es decir, agua lavandina o con un barbijo y limpiarlos o aspirarlos y después pasar un poquito de hipoclorito de sodio, desaparecen hasta el año siguiente. En general, si uno los limpia ahora, el 22 de junio más o menos, 22 de junio, 3 y cuarto de la tarde, reaparecen. Y ahora en estos días, dentro de 15 días más o menos, ya se van. O sea, son totalmente estacionales. No me crean, por favor. Es decir, a las mujeres, no sé por qué digo a las mujeres, que en mi caso no es así. Bueno, las mujeres que aman la limpieza, que no se pongan, no se pasen de vuelta y mezclen, por ejemplo, esos productos amoniacales con el hipoclorito de sodio, nada más que porque se van a morir, porque van a producir un gas venenoso, ¿se entiende esto? Digo, porque a veces uno dice, ya que le pongo cloro, le pongo un poquito de este con amoníaco y va a quedar, no, van a quedar, chao. Las causas directas son la cantidad de vapor de agua que se halla en el ambiente y la temperatura superficial interior de los cerramientos. ¿Está claro? Estos son los mohos, el desarrollo estacional de colonia de mohos y hongos en puntos singulares, ángulos, puentes térmicos en paños centrales de la envolvente. Fíjense, estas zonas están más frías. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces allí se condensa más humedad. Al condensarse más humedad se producen hongos. Primero allí que en el centro. Esto, lejos de ser una pátina de caza-foa, es una casa con algunas dificultades. Como verán ustedes acá, se ven algunas marquitas también, que ¿qué se imaginan que serán? ¿Y por qué? Porque la conductividad térmica es mayor, la transmitancia térmica es mayor, y al tener una mayor conductividad y una mayor transmitancia está más frío que el resto del ladrillo, y por lo tanto un mayor riesgo de que se condense humedad allí. En algún momento, hasta que mis hijos, mi mujer especialmente, me prohibieron, yo tenía acá la foto del bebé que dormía aquí, y además solía contar la historia de un cuento de Quiroga
del almohadón de plumas, que si alguno lo leyó, yo me imaginaba el bebé como atrapado por una especie de enredadera carnívora, pero bueno, no importa, eso, esta es una casa detrás de muebles y cosas así, ¿sí? Bueno, esto ya es acá hay una combinación de efectos, esto es lo que se llama sinergéticos, porque acá hay humedades, fisuras, se incrementa la humedad, se incrementa la fisura, bueno, todo un combo terrible. Entonces, no debería decir esto de dónde es, pero bueno, traten de no mirar, lo voy a sacar rápido. Esta casa en realidad es una universidad en la que yo doy clases a veces en Montevideo. Creí que estaba borrado el nombre. Está en un barrio muy lindo de Montevideo, pero tiene una ventaja, así como está en ese color que ustedes vieron recién, significa que las pérdidas térmicas son muy grandes, y eso en pleno invierno permite que la gente del barrio salga a pasear sus mascotas en camiseta, es decir, y le agradecen a la universidad que les calefaccione la calle, cosa que es muy agradable. Los puentes térmicos pueden ser geométricos o constructivos, o una combinación de algo. Esta es una fórmula de que define qué es un puente térmico, cuando la transmitancia de un punto es una vez y media la de otro punto, pero son cuestiones menores y además están en las normas INAN que los analizan, que son estas. Pero esto es básicamente el concepto de un puente térmico geométrico, donde un punto, si estos fueran isotermas, van a ver que este punto está expuesto a transferir calor hacia afuera con una superficie mucho mayor de la envolvente. ¿Estamos de acuerdo? Si yo estoy haciendo una vivienda para un clima cálido y húmedo, la hago sobre pilotes y trato de ampliar sus superficies de contacto con las brisas y amplío sus techos inclinados porque generalmente llueve mucho y sombreo todos los alrededores y la elevo para aumentar su superficie del envolvente. ¿Estamos de acuerdo? Para que sí filtren las pocas brisas de aire que hay. En cambio, si estoy en el polo, hago un iglú, que el iglú es una hemiesfera y esa hemiesfera es la mínima superficie envolvente de un espacio vital. ¿Estamos de acuerdo? De un espacio utilitable. Entonces, y lo hago con hielo, ¿por qué? Porque es lo único que tengo, por empezar. Y además, porque el hielo está a 0 grados. Es decir, cuando a veces afuera hace 40 grados bajo cero, pero es como a dormir arriba del hielo. Y además la junta se hace estructuralmente funciona muy bien, después se ponen unas pieles que arman cámaras de aire y toda una serie de cuestiones. ¿Está? Bien, este es un puente térmico geométrico, este es un puente térmico constructivo. Esto es una forma de construir muy española, esto es un ladrillo de medio pie, esta es una racilla, y acá en el medio hay una cara de hormigón, pero digamos una estructura de hormigón, pero muy parecido a esta situación. ¿Estamos de acuerdo? Esta situación, es decir, acá vean cómo estas son las medianeras que muchas veces hacemos, es decir, en realidad hasta 12 metros uno tiene que hacer muro macizo y demás, pero puede en ese caso aislar del lado interior y después puede aislar por afuera. Es decir, este es un steel framing, donde ahí se produce un puente térmico constructivo y geométrico. Ambas situaciones que son muy graves, aunque acá esté aislado interiormente con poliuretano, que es un aislante de altísimo nivel de calidad. Esto es típico en mi ciudad. Acá se pone un poco de asfalto y se levanta el ladrillo de medio pie, el ladrillo de 12 por revistiendo esto. Esto es muy clásico. Una solución se llama ACE, una solución posible para la parte de altura, es la aislación, es decir, por exterior, con una placa de poliestireno expandido, en este caso, que se le adhiere a la pared con una cosa que se llama base coat, que es un cemento aditivado con polímeros. Ese cemento aditivado con polímeros se usa como una suerte de masilla y permite pegarla en la superficie. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, a su vez, después que se pega esto, o se fija mecánicamente, si uno quisiera, con unos pocos milímetros de ese base coat puesto con una llana y una malla de vidrio asódico, una malla resistente a los álcalis, es decir, se vuelve a enmallar eso y le da una resistencia mecánica dependiendo del gramaje que tenga esto. Esto es muy bueno para resolver cuestiones estructurales en lugar de las mallas metálicas. El problema de las mallas metálicas es que uno debería utilizar esos alambres de gallinero galvanizados,
pero la malla de hierro desplegado necesita un recubrimiento muy grande, si no produce, es decir, produce primero manchas, eflorescencias por óxido y eventualmente corrosión, si no tiene la cubierta necesaria. Esto ¿por qué es de vidrio y no un plástico? Porque el vidrio tiene un módulo de elasticidad muy similar al de un concreto, entonces no evita la fisuración del concreto, es decir, que es muy rígido, al generar tensiones inmediatamente internas por semejanza de módulo de elasticidad. ¿Está claro? Entonces, la permeabilidad al vapor de agua es lo que determina las condiciones intersticiales, diferencia de tensiones de vapor, permeabilidad, la localización del aislante y la barrera de vapor. ¿Qué son esos conceptos? Son los que vemos ahora. Acá tenemos una pared común en condiciones típicas de invierno, una pared de ladrillo esquematizada aquí. Esa pared de ladrillo, es decir, en régimen estacionario, es decir, cuando yo mantengo las condiciones durante un tiempo prolongado, como para permitir que se produzca proporcionalidad entre uno y otro lado de una pared, ¿qué voy a tener? Una cuestión, lo de la proporcionalidad, régimen estacionario, régimen periódico, es todo un tema que merece otra atención, pero sencillamente, si yo tengo una pared que está de ambos lados a la misma temperatura, no hay flujo térmico, ¿de acuerdo? Si yo pongo una estufa acá inmediatamente, se levanta la temperatura de esta pared considerablemente. Si yo mido ahora un montón de puntos interiores, voy a tener curvas que hacen así, ¿estamos de acuerdo? Hasta que se van llevando una recta, hasta que llegan a una recta. Cuando llegan a una recta, significa que estoy en un régimen estacionario, donde existe proporcionalidad entre la diferencia de temperatura y el ancho de la pared. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Eso ocurre después de un tiempo. Entonces, todos los análisis que se hacen en acondicionamiento térmico de edificios, sobre todo en condiciones de invierno, se hacen en régimen estacionario, porque para hacer régimen variable o periódico se necesitan hacer balances térmicos o simulaciones energéticas de balances activos, donde hay que considerar un montón de otras variables que complejizan las cosas. Los modelos son modelos simplificados que permiten comparar cuán mejor es esto con respecto a esto, pero no exactamente cómo eso funciona. Queda clara la diferencia. Un modelo debe ser simple y operativo. En cambio, una modelización requiere de una cantidad de variables y consideraciones mucho más complejas. Entonces, acá verán ustedes que hay una resistencia superficial interior que hace que la temperatura caiga, haya una diferencia de temperatura. Por eso, fíjense ustedes, para diferenciar, ¿qué es lo que hace la norma para diferenciar cómo calcular la temperatura superficial? La temperatura superficial se hace lo siguiente. Yo sé cuál es la resistencia total como suma de las resistencias parciales. Y sé cuál es el delta T. Eso es un triángulo. ¿Se entiende lo que digo? Hay una relación entre la resistencia total de un muro y la diferencia de temperatura que hay entre uno y otro lado, ¿de acuerdo? Si yo lo pongo en un esquema de resistencia, voy a tener un triángulo. ¿Qué es lo que hago? Como yo sé cuál es la diferencia de temperatura y la resistencia total, haciendo las resistencias parciales y comparando esos triángulos semejantes por regla de 3, yo sé cuál es la temperatura en cada uno de los puntos de varias hojas, ¿se entendió? Bien, eso es lo que se hace para saber cuál es la temperatura en cada una de las capas. Entonces, van a ver ustedes que hay una diferencia de temperatura entre el aire interior y entre la superficial, que depende de la resistencia superficial interior, que mide normalmente 0,13, es decir, en este sentido, pero que cuando se calcula el riesgo de condensación superficial se pone en 0,17. Se le agrega, se mayora para marcar mayor diferencia de temperatura con la interior. ¿Estamos de acuerdo? Se establece la temperatura mínima exterior de diseño, se establece una humedad relativa exterior del 90% y la interior va a depender de la temperatura mínima de diseño, pero es una cosa que está en las normas estas y no tiene sentido que yo las explique ahora. En definitiva, en 18 grados la temperatura 72%, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo tan solo. Y bueno, en este caso van a ver ustedes que el vapor de agua que hay, como la humedad relativa es el 72% de la presión de vapor de saturación a 18 grados, da un PBI de 1,49 kilopascales. Afuera hay 90% de humedad relativa, pero como la temperatura de referencia es 1,3, 90 da 0,67 kilopascales, con lo cual acá hay una presión de vapor mucho mayor que esta. ¿Estamos de acuerdo?
Con la presión de vapor pasa lo mismo. Acá tengo un delta de presiones y acá yo tengo unas tablas que me dicen cuál es la permeabilidad o la permeancia o la resistencia al vapor de agua de cada una de las caras. Cuando uno se familiariza con esto es muy simple y muy elemental. Y entonces yo sé cuál va a ser la presión de vapor que tengo en cada punto y consecuentemente cuál va a ser su temperatura de rocío. Entonces si estos puntos se tocan, si estas líneas se tocan, es que hay condensación intersticial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que pasa cuando yo aíslo por afuera. Yo tengo una ventaja aislando por afuera. Tengo toda la masa térmica del lado interior. Y eso significa que tengo ¿para qué ayuda la masa térmica? Si no es exagerada. Sirve para atemperar las variaciones de temperatura exterior en verano, sobre todo. Que yo tengo picos de temperatura muy grandes, pero adentro llegan amortiguados y desfasados con el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la ventaja. Si yo tengo una vivienda sin masa térmica, sin nada, estoy muy sometido a las variaciones de temperatura. Los picos de afuera van a ser los mismos que los picos de adentro, aunque sean menores. Si yo, por el contrario, yo decidiera aislar por el interior de una pared, cosa que puede hacerse, es decir, hago esto y me pasa esto, la caída de temperatura se produce básicamente en el aislante. Si yo hiciera ahora los riesgos de condensación, esto no es realista, esto se llama diagrama de Glasser, no es una cuestión realista, no es que a esto me permite determinar cuánta humedad, ya cuando se unen, ya cuando se tocan significa que hay condensación, cambian todas las condiciones hidrotérmicas interiores, pero de todas maneras demuestra que la aislación interior no es adecuada sencillamente así. Entonces yo podría hacer, me resulta imprescindible trabajar con una barrera de vapor. Una barrera de vapor es un elemento que por convención tiene una permeancia, es decir, máxima. ¿Qué es una barrera de vapor? Un film de aluminio, es decir, de unos pocos micrones, es una barrera de vapor prácticamente perfecta. Un film de polietileno de 150 a 200 micrones, es decir, varias cosas combinadas, un azotado hidrófugo con una emulsión asfáltica, actúan como barreras de vapor, ¿de acuerdo? O producen, frenan, no hacen que se caiga la tensión de vapor y entonces no llega a temperatura de rocío. ¿Quedó claro cómo es el tema? Bien, entonces esto es lo que pasa aquí. ¿Qué pasaría si yo ahora aíslo en el medio? A mí, para estas condiciones climáticas, de temperaturas, de climas templados, cálidos y climas templados fríos, yo creo, y para los tipos de uso que ahora la gente tiene, más esporádico, donde uno no mantiene constante una temperatura de calefacción o refrigeración en su casa, porque sale, porque trabaja, etcétera, etcétera, yo creo que esta es la mejor solución para estas condiciones climáticas, aislar en el medio de una pared, sea de lo que sea esa pared. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, el aislar doble, hacer doble pared significa un sobrecosto. Yo sé que es un costo aislar, hacer dos paredes en lugar de una. Pero la ventaja de hacer dos paredes en lugar de una es que la cámara de aire, ya una vez que la hice, el costo grande fue hacer la doble pared. Poner 3, 4, 5 centímetros de poliestireno expandido o lo que se le ocurra, no modifica la cosa. ¿Está claro lo que digo? El sobrecosto es la doble pared, la decisión de diseño que mejora la condición de eso. ¿Y qué es lo que pasa? Allí se produce esta situación y la temperatura de rocío, acá hay un poco de condensación en el muro exterior. En este país no estaría permitido, pero nada. Es decir, esto es lo que haría en Inglaterra, por ejemplo. Esto sería una cosa que en el verano por desorción, es decir, se va al medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo? En definitiva, pero si yo quiero mejorar estas condiciones, lo que hago en el lado interior, pongo una barrera de vapor en el lado interior, en el lado caliente de la pared, del aislante térmico, pongo un film de polietileno o lo que fuera y aparece esta situación. ¿Estamos de acuerdo? No hay ningún riesgo de condensación intersticial. Cuanto más afuera, mejor. Si no lo puedo hacer, en el medio. Si no lo puedo hacer, adentro. Adentro hay varias maneras de mejorarlo. La peor solución desde mi punto de vista es aquella que pone, me ha tocado resolver muchos edificios de Puerto Madero que lo han hecho todo en hormigón a la vista, después se han dado cuenta que les chorreaba agua por todas las paredes. Entonces ahí me llamaban
una solución era poner una especie de racilla, aislante térmico, una racilla. Entonces calculaban los centímetros que le sacaba de construcción, lo multiplicaban por los $6.000 del metro cuadrado, y decían, no, esta solución no va. No tenía una pintura que funcione. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Es decir, el tema de la concordancia de distintos actores es fundamental en todo este tipo de cosas. Es decir, a veces uno no... y las especificidades diversas. Yo hice acá, hace muchísimos años, la acústica y algunas otras cosas en el Sheraton de Córdoba. Me acuerdo que una de las cosas que me obsesionaba era cómo hacer un muro. Yo tenía, ¿por qué lo digo esto? Porque salió publicado en el Facebook de la facultad, me prendieron fuego mis alumnos, porque hicieron un comentario que yo había dicho que haciendo un edificio, un hotel, es decir, yo me imaginaba ciudad de Córdoba, ciudad de beatas, de monjas, de creyentes, es decir, entonces yo suponía que en el Hotel Sheraton de Córdoba llegaba un par de monjitas del interior que estaban preparándose para algún tipo de procesión o alguna cosa así, y habían tenido la fortuna de que les regalaran una habitación en el Sheraton, y que coincidentemente esa misma noche llegaba una pareja de recién casados que les tocaba la habitación de al lado. Entonces yo estaba desesperado por esa idea, porque yo tenía que pensar cómo las beatas no se sentían, digamos, alteradas en sus creencias y ese tipo de cosas, por lo que eventualmente pudieran llegar a escuchar de la euforia de los vecinos. Entonces, esta situación era muy delicada. Yo me creía que era una responsabilidad de un proyectista, de un consultor en acústica hacer eso. Entonces, cuando fui a ver a la gente de Álvarez, que eran los dueños de esa historia de la empresa constructora, es decir, yo dije, bueno, hay que hacer un edificio pesado, para hoy se utilizarían placas de Durlo, con barrier y un montón de cosas así, pero en ese momento, bueno, vamos a trabajar con hormigón, tenemos que hacer hice un diseño complejísimo, es decir, donde el hormigón yo tenía que hacer discontinuidad elástica del material, ¿estamos de acuerdo? Pesado y discontinuo elásticamente, para que no atravesaran vibraciones. Pero estamos en una zona sísmica, con lo cual me exigían el monolitismo, discontinuidad y monolitismo. Hay una cosita que ahí que se me complicaba un poquito. Inventé una cosa tan rebuscada, tan cara, pero lo hicimos. Pero después vino el ingeniero electricista. El ingeniero electricista dijo, ¿qué mejor que tender un caño y pasar una caja de este lado y del otro? Caja espalda con espalda. Era como si le hubiesen puesto un vaso a la monjita. Bueno, eso salió, me escracharon en Facebook diciendo que yo decía esas cosas, pero es verdad. Uno busca aislar acústicamente o térmicamente algo y hace un puente térmico. ¿Qué? Esto es como agarrar y decir, pueden usar el conocimiento de física aplicada, lo pueden usar al revés. Si ustedes quieren que se le congele algo rápido, pónganlo en la heladera con una cuchara. ¿Estamos de acuerdo? Es más fácil, se congela más rápidamente. Ahora, no hagan lo propio. Bueno, si ustedes hacen una losa que está adentro y que hacen el voladizo y hacen un alerito en invierno, ¿qué va a pasar? Que el calorcito se va por la losita y tienen un puente térmico constructivo. Los alemanes jamás harían la continuidad de una losa, un balcón. Eso cuando se acuerdan de que tienen que poner la estructura por arriba, ¿no? Porque a veces algunos se olvidan y producen algunos problemitas constructivos. Fíjense lo que pasa acá. Esta es como comparación, esto es una cámara frigorífica de menos 15, 80% humedad relativa. Acá hay más 20 afuera y 80% de humedad relativa. Esto significa acá se estabilizó la temperatura, acá seguramente estará la mitad de la diferencia de temperatura de 37 grados, 35 grados, 17.5 menos estará acá estará por 0 grados la temperatura, y esto significa una presión parcial de vapor de 1,87 y 0, por lo tanto va a haber vapor que pasa de acá a acá. ¿Qué es lo que pasa acá? Las condiciones extremas de temperatura, diferencia de temperatura, difusión de vapor de agua, difusión a través del aislante y se condensa agua adentro. ¿Está claro? Vamos de nuevo ahora. La condensación de esta, pero resulta que se condensó agua acá.
y se condensó agua, y además de condensarse agua, acá aparece otro problema, que la temperatura está por debajo de 0 grados, con lo cual se congela eso, y si se congela, se rompe, se destroza la aislación del... ¿Cómo se soluciona una barrera de vapor? ¿Estamos de acuerdo? Del lado caliente, que es el lado de afuera, como si fuera en un refrigerador, en un freezer o en una cámara. ¿Se entendió? El metabolismo y el confort hidrotérmico es un tema que van a ver seguramente más en detalle. Estas son las condiciones en que una persona se siente confortable, es decir, no es común a todos, tiene algunas particularidades y bueno, va a depender de algunas cosas, de hábitos, de culturas, de temperatura y demás, y cómo entrar, pero de cómo entrar a esas condiciones de confort es un tema que, digamos, excede el tratamiento de lo que yo quería ver con ustedes hoy. Pero de todas maneras, el área de confort ideal, aunque de todas maneras la temperatura del cuerpo humano, el ser humano, de acuerdo a su actividad, a su edad y un montón de cosas, su vestimenta y demás, va generando, es decir, calor metabólico y necesita difundirlo al exterior, es decir, según sea su actividad mayor o menor. Para eso tiene convección, radiación, conducción, una serie de maneras, es decir, y mejorar la ventilación, que aumenta la termocirculación, todo ese tipo de cuestiones, que en algunas circunstancias no se dan. Las peores condiciones son cuando el clima es húmedo y caluroso, donde lo que conviene es no hacer nada. Por eso en esos climas uno usa unas hamacas, que queda así todo el día. Pero en los climas más fríos hay toda una actividad mucho lógica. Si no voy a expresar ninguna cosa que como que me están provocando para que diga ciertas cuestiones que no voy a decir. Además se quema muy poca kilocalorías con el sexo, así que no te hagan mucha fantasía. Esto sería lo mismo, esto es un diagrama, lo otro era de los hermanos Olgiay, esto es de Baruch Giboni, y esto establece cuáles son las estrategias, digamos, todo esto está en la bibliografía que ustedes pueden encontrar si les interesara el tema, por eso menciono a las personas. Baruch Giboni dio a través de un diagrama psicrométrico, todas unas estrategias de acción de viviendas pasivas para extender las condiciones de confort a través de la propia decisión constructiva. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Es decir, lo que hicieron los hermanos Olgiay en los diagramas anteriores es saber qué cosas podían extenderme mi sensación de confort externa. Radiación solar, más ropa, un poco de ventilación, secar el aire. ¿Está clara la diferencia entre una cosa y otra? Bien. Estas son soluciones, algunas soluciones de muros dobles macizos con hoja exterior vista e hidrofugada con silicona, aislación térmica, azotado hidrófuga interna e interior como barrera de vapor, revoque interior con jarro y enlucido. Esta es una solución muy típica, utilizar un ladrillo común del lado interior, revocado, es decir, en este caso acá tiene un revoque monocomponente, tiene un film de poliestireno y acá faltan los anclajes de unión, es decir, que generalmente llevan cada 3 hiladas, cada 30 centímetros y demás, no hacen los efectos de un puente térmico significativo, es decir, pero producen ese tipo de ataduras. Los alemanes tienen unos separadores especiales y toda una serie de cuestiones que no tienen demasiado sentido porque las condiciones de temperatura son mucho más extremas. Acá hay un azotado hidrófugo y si no es un azotado hidrófugo puede haber un monocomponente, es decir, como revoque de una sola cara, un film, y en este caso la placa de poliestireno y el exterior. El hecho de hidrofugar es una tendencia actual que les va a explicar el último día el colega, cuando trabajen sobre solados y todo ese tipo de cosas. Es despreciable. Te voy a explicar una cosa. En una oportunidad existía un sistema constructivo que yo asesoré hace mucho tiempo, que era de Asindar, creo. Estaba Soldati, no sé cómo se llama, Siderar, no, Siderar está Techín. Bueno, una de estas grandes empresas metalúrgicas. Y compraron un sistema que se llama Pentawall, que era una patente austríaca, que era una versión del M-Due que usan las madres de Plaza de Mayo, todo ese tipo de cosas, mallas electrosoldadas,
con alma de poliestireno expandido y concreto exterior. ¿Te ubicás? ¿Te ubicás de lo que estoy hablando? Bien. Hay un sistema constructivo que tiene un alma de poliestireno expandido, por ejemplo, y tiene unas mallas electrosoldadas exteriores y están unidas por unos cross wires, se llaman eso, es decir, unas varillas de 3 milímetros soldadas, es decir, entre las dos mallas. A su vez esa malla está revocada con 3 centímetros y medio, 4 centímetros de concreto, ¿sí? O sea que es una doble cámara, ¿sí? Casaforma Casaforma es de Medue también, es una patente. Casaformas es una cosa de construcción bastante frecuente, ¿está? Entonces, lo que pasa, yo tuve que analizar eso, qué es lo que ocurre. Y te aclaro, Casaforma debe tener 30 crosswire por metro cuadrado, una cosa así, porque han abaratado mucho el sistema para usarlo en vivienda de interés social. Vivienda, bueno, una plaza. Las de Pentawall tenían 100 crosswire por metro cuadrado las paredes y 200 crosswire en las cubiertas, ¿sí? Yo tuve que analizar ese tipo de cosas y yo estaba convencido que iban a aparecer manchitas de humedad, cosa que no ocurre, y después me di cuenta por qué. No ocurre básicamente porque primero que la sección es muy pequeña del metal que la atraviesa, pero además al llegar a la superficie metálica tiene un muy buen contacto porque está soldada y se difunde, lo que hace es que pierde un poco de resistencia al conjunto, muy poco, pero se homogeneiza, no produce isotermas variables. ¿Entendió lo que dije? Bien, no existe un problema de puente térmico, se distribuye en el conjunto. Además son muy pocos, por eso lo comparé con el otro ejemplo. Este es un elemento común, el que ustedes vieron antes, cómo se puede solucionar. Esto es, ¿por qué? Porque lo usé en alguna obra. Esto es una manera también de solucionar esto, pero hay otras un poco mejores. El bloque de hormigón es un elemento muy usado, pero muy bastardeado, porque la calidad al hacerlo manualmente es de muy baja calidad, térmica y mecánica. En realidad el bloque necesita compacidad, es decir, poder ser densificado de alguna manera, y necesita curado. Hoy han mejorado muchísimo la calidad de los bloques, hay bloques formidables, porque fundamentalmente apareció el curado químico. Se hace un curado en base a productos que se le agrega y ya no necesita ser sometido a vapor y estabilidad durante mucho tiempo. Pero de todas maneras también requiere una tecnología muy particular. Las mezclas, los morteros se ponen nada más que en las longitudinales, nunca transversales. Se ponen muy pocas juntas, se toma mucho la junta. Y bueno, hay toda una serie de tecnologías, pero en algunos países como en Uruguay se hacen edificios de 10 pisos. Esto por un lado. Por otro lado, el bloque, nosotros usamos con junta trabada, los uruguayos no traban la junta y queda muy bien, porque en realidad siempre hay una microfisuración y no es lo mismo ver una microfisuración escalonada que una que sigue tangencialmente, ortogonalmente las líneas de junta. ¿Está? El ACE es una solución que es una tecnología que se usó en Europa básicamente para poder aislar edificios, aumentar los estándares de aislación de edificios que no cumplían originalmente. Seguramente también será una de las soluciones en Italia. Italia ha entrado en un sistema de certificación que no solo, cosa que llegaremos en algún momento, no solo es para los edificios nuevos, sino además es para los edificios que se venden. Es decir, edificios que se venden tienen que tener un etiquetado. Por lo tanto, va a haber que hacer lo que se llama retrofitting o unas reformas para mejorar esos edificios, y para edificios existentes con el poliestireno expandido puesto por afuera con el sistema de ACE se pueden hacer molduras, se pueden hacer un montón de cosas de este tipo, y el concepto es esto, pegado o fijado. Esto son unas viviendas de interés social en Montevideo hechas con el sistema de ACE, y ahí están poniendo la malla. Acá esto es aquí en Argentina, en San Juan, por ahí creo que es. Se pueden hacer molduras. Este edificio tiene todo el recubrimiento hecho con ACE, esto también. ¿Sí? Esto está en Buenos Aires. Esto es una situación bastante particular. Esto es la situación ideal de un steel framing, pero bueno, es una cosa muy específica. Acá no existe mucho ese uso,
no creo que se use demasiado, pero demuestra cómo esto es un USB, esto es una barrera macroporosa, hay una particularidad física con el agua, la molécula de agua, es decir, en estado líquido forma macromoléculas por atracción electromolecular, y en cambio el vapor de agua forma una molécula unitaria, con lo cual la diferencia de tamaño es de 1 a 10 más o menos. Esa diferencia de tamaño, que es un hecho físico, permitió que algunas empresas inteligentemente desarrollaran algunos productos, es decir, que se llaman tejidos no tejidos, es decir, que son como una especie de nidos que están como soldados microscópicamente, y generaron una membrana como el Tyvek. El Tyvek es una membrana macroporosa que evita que pase el agua líquida, pero permite que pase el vapor de agua. No lo confundan, porque algunos, cuando los vendían los malos vendedores, que hay muchísimos malos vendedores, que se aprovechan de que los arquitectos compramos cualquier cosa, y además compramos cualquier cosa que venden en folletos que nadie comprueba ni verifica. Yo tengo mis serias dudas de por qué está tan difundido un material que no solo no es mejor, bueno, voy preso, pero las membranas reflectivas, por ejemplo, la usan a lo pavote, pero digamos, hay un montón de climas donde no funciona, pero ni ahí. Y todo el merchandising que hacen es bastante poco serio. Pero bueno, se aprovechan de la ingenuidad de los arquitectos, que no se preocupan mucho de leer la letra fina de las especificaciones técnicas. En otros países esa cuestión es un poco más cuidada. Los sistemas de aislamiento doble capa, de cubiertas, esto es bastante interesante. Esto lo diseñé para viviendas de interés social en Buenos Aires, que usaban, vieron que si ustedes van a un supermercado hay unas placas de polistireno expandido que son de calidad, esas ya de 10 kilos, que no existen ni marca, una que parece esos bizcochos de arroz inflados, no son lo mejor, pero es la realidad. Es decir, antes no usaban ni siquiera eso. Entonces yo decidí hacer un invento raro, que es esto, es decir, entre los cabios y las alfajías, poner, bueno, esto como barrera de vapor, es decir, las estructuras, entre rasteles y contrarrasteles, dirían los españoles, entre las alfajías o los elevadores, clavadores y todo ese tipo de cosas, poner, es decir, placas. Entonces puedo llegar a trabajar inclusive con doble alfajía de 2x1, entonces hasta como 6 centímetros. Como en los materiales aislantes, sobre todo aquellos plásticos, lo que importa es el espesor, no la densidad. La densidad es importante para el aumento de la resistencia mecánica, ¿estamos de acuerdo? Si yo tengo 2 centímetros de un poliestireno de 15 kilos y voy a uno de 30 kilos, 2 centímetros de 30 kilos, aumenté el doble de costo y aumenté 15% su resistencia térmica, ¿estamos de acuerdo? Si en cambio pongo el doble de espesor, es mucho más barato y tengo el doble de resistencia térmica, ¿está? Ahora, si yo tengo que pisar arriba, si tengo que pisarlo, no pisar arriba, porque pisar abajo es más difícil, si yo tengo que pisar, entonces me doy cuenta que, por ejemplo, el poliestireno de 30 kilos o el poliuretano de 36 kilos resisten varias decenas de toneladas por metro cuadrado. Es decir, con una deformación, es decir, con un recalzado, dicen los españoles, de un 10%, una placa de 30 kilos de poliestireno tiene 2.6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, 26 toneladas por metro cuadrado, ¿está? El techo ventilado es una solución sumamente interesante para evitar el problema de que se le frían los sesos en verano en Córdoba. ¿Estamos de acuerdo? A todos aquellos que quieren hacer, esta es una solución alternativa. El techo ventilado, es decir, tiene puerta, techo ventilado es otra cosa, recién confundí un concepto, estaba por hablar del techo invertido. El techo ventilado se basa en algo que acá lamentablemente no se usa y se ha dejado de usar. Esto que aunque les parezca mentira, es del CITE del Centro de Investigación de Tecnología de Techos, y habla de que el mapa de regiones por helada presenta la cantidad, o sea, el 70% del país soporta más de 10 días al año de helada, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las cubiertas de tejas cerámicas
Importancia de una correcta ventilación del fenómeno de la lixividad, es un documento del Centro de Investigaciones de Tecnología de Techos del año 90 y pico. ¿Estamos de acuerdo? Nunca logramos acá que se hiciera un techo ventilado. Es decir, y los techistas dicen, no, eso no se puede hacer. No, déjenme más. Si yo viviera en España, Italia, en cualquier lugar de Europa y no hiciera un techo ventilado, y no puedo hacer un techo. El techo ventilado preserva las tejas que se van absorbiendo la humedad ambiente o van infiltrando algo de humedad de lluvias, pero van conteniendo en sus redes capilares humedad. Cuando esa humedad aumenta hasta el 80%, una cosa así, en momento en que baja la temperatura a 4 grados, que es la temperatura de mayor densidad, es decir, en ese momento va aumentando el volumen y ¿qué es lo que pasa? Empieza a microfisurar y a colapsar la teja, empieza a degradarse la teja. Pero además de eso, la humedad ambiente que no se ventea hace que se vayan pudriendo las estructuras de madera de soporte, con lo cual la duración de los techos no ventilados es mucho menor que los de los techos ventilados. A ver, acá pasó algo o perdí algunas imágenes porque se me mezcló, pero este es un techo ventilado, ¿está? Acá sí necesito, acá pongo una barrera de vapor que puede ser un polietileno, hago un poliestireno que puede ser de 6, 7, 8 centímetros, de cierta densidad, pesado, es decir, acá agarro un listón de 2x1, lo tengo que preperforar, ¿está? Con un diámetro un poco menor, porque utilizo unos clavos, yo utilizo unos clavos galvanizados que miden como 15 centímetros o más, ¿estamos de acuerdo? Y que son medio como espiralados. Entonces primero hago una preperforación con un diámetro un poco menor, es decir, tomo primero 1 metro, empiezo desde abajo hacia arriba, es decir, pongo toda esta, generalmente pongo toda la barrera de vapor, que es un plástico agropol, una cosa así, sobre el machimbre. El machimbre nunca uso barnices, uso lasures para que queden los poros abiertos. La tendencia es trabajar con poros abiertos, es decir, la tendencia de todos los materiales para que puedan ventear. Piensen ustedes una cosa, un flaco que era arquitecto, se la rebuscaba bastante, hace un tal Vitruvio, lo oyeron hablar, hace 2000 años usaba hidrofugantes en sus construcciones. ¿Saben lo que hacía? No se lo voy a decir en latín, tenía, es decir, los revestimientos de los muros de piedra de los romanos tenían 3 capas, es decir, donde él utilizaba una argamasa que tenía base calcárea y en donde le iba agregando los áridos finos de granulometría decreciente. ¿Me siguen? En capas decrecientes, lo cual formaba redes capilares cada vez más finas del interior al exterior, con lo cual tenía mayor capacidad de extrusión. Cuando llovía, el agua entraba, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasaba? Es decir, después, cuando dejaba de llover, el agua era chupada hacia afuera por la capilaridad y se secaba rápidamente. Eso es lo que hace la silicona. La silicona no tapa un poro, lo que hace es un anclaje orgánico de un elemento inorgánico que tapiza todo el poro. El agua entra, pero se facilita la salida. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hace la silicona, es actuar como un elemento hidrofugante, que es lo opuesto a un elemento detersivo, por ejemplo. Si yo pongo, ustedes si usan detergente, lo que hacen con el detergente es romper la tensión superficial de la gota y hacer que se cubra, es decir, se cubra más de agua la superficie que está engrasada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que lava es el agua, el detergente cambia la tensión superficial de la gota. Es decir, lo hace, es decir, no me sale la palabra, que es lo contrario de hidrofugar. Y entonces, en cambio, por ejemplo, lo que hace ese perlado que no penetre, que no toque la superficie, porque modifica el ángulo de mojado de la gota, es una silicona. Bien, entonces esta es la ventilación.
Pero para que ustedes vean que no le estoy vendiendo ninguna nadería, ninguna cosa rara, esta teja es de un techo que yo hice, y esta teja me la vendió Cerro Negro. Claro, creo que la única vez que vendió fue a mí, pero esta teja existía en el país. No, ya me voy a acordar, cuando se vayan todos me voy a quedar solo acá como un marmota, me voy a decir, ¡era así! Bueno, no importa. Pero será de Dios. Bueno, nada, sigamos entonces. Esto es un techo ventilado, ¿ven? Esto es la Feria de Boloña. Miren todas las cosas que tienen los italianos para las cubiertas ventiladas. Elevadores de cumbreras, elementos para que no entren los pájaros, elementos para que no entren los bichos de ningún tipo, para que escurra el agua. Fíjense. Nosotros ni idea que eso exista. ¿Esto? ¿Cuál de ellos? ¿Esto? 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 Es un aislante como un aislante hidráulico, actúa como si fuera una especie de barrera de vapor, una cosa así. Miren todas las cosas que hay, todos los recursos. Esto es una membrana, esto es que cubre un aislante térmico y además permite acá y pasa el aire. El techo invertido es esto. Esta es la obra de Álvaro Siza en Rosario. Este es un techo que yo diseñé para él. Yo hice el auditorio, él hice la parte acústica del auditorio, que lo proyecté, lo dirigí, y de esto hice nada más que esta solución. Entonces se puede usar como terraza seca con canto rodado parejo. Es decir, acá las capas son, bueno, acá hay un forjado, es decir, capa de compresión, carpeta, es decir, esto es la barrera hidráulica que ustedes quieran. Es decir, arriba están las placas estas, hay un geotextil arriba de todo, y arriba del geotextil hay piedras. Se puede solucionar como fuera todo esto, ¿no? Es decir, con piedra bola, con decks, con lo que sea, es decir, hasta con jardines y lo que fuere. Es decir, la solución es interesante, el proceso de las capas es más o menos esto, capa de compresión. Acá hay adicionalmente un hormigón alivianado que se puede usar como reemplazo en espesores importantes, se puede usar como reemplazo de un aislante térmico también. Pero conviene ventilarlo, eso es otra cosa, porque si no se produce un problema de acumulación de agua, necesita tiempo de secado ese hormigón, y bueno, generalmente yo dejo tubos de ventilación que no tienen entrada, es decir, simplemente, antes había unos sombreretes, porque antes se construían todas estas cosas, se hacían unos sombreretes que atravesaban la membrana, que llegaban a la capa de compresión, se llamaban nivelador de presiones. Entonces toda esa agua acumulada con el tiempo se venteaba, pero no tiene que ventilar, no tiene que entrar aire, lo que tiene que salir humedad. Y acá están todos los separadores, los hormigones, estos son los hormigones, distintos hormigones que son de perlas aditivadas, no son de uno compra las perlas, los pedazos de poliestireno, le mezcla cosas. Estos vienen preparados porque los aditivos mejoran la cohesión de este material. Esta es una variación casera en mi casa, de este techo, en un techo de bovedilla. Yo puse piedra partida, pero bueno, no es lo mejor porque en realidad el usar canto rodado parejo lo que da es una posibilidad de drenaje mucho más rápida. Es decir, esto puede llegar a saturar los embudos, chorrear por las paredes. No me ocurrió, pero podría ocurrir, yo no lo especifico. Esto es lo mismo hecho en Uruguay. Fíjense, usan estas placas que sirven para otras cosas, también la hacen como techos invertidos y usan esos elementos. Este es el Teatro Solís, ¿no? Se llama el principal teatro que hay en Montevideo, está ahí a la vuelta de la plaza donde está el mausoleo de Artigas. Y los paneles es una solución también de cubierta sumamente interesante, se van a empezar a usar mucho, los paneles tipo sándwich, como finales de grandes obras o también como para pequeñas obras y revestidos y demás. En mi casa yo uso cosas rarísimas, entonces estas cosas, estos son de chapa de acero galvanizado, prepintados, con horneados y demás que tienen distintas formas de uniones, en algunos casos son agrafadas como este caso,
son de una estanquidad formidable, además como barrera de vapor, aislación térmica. Yo tengo de 10 centímetros de altura en un techo de mi casa. Bueno, esto se puede usar de distintas maneras en construcciones industriales de gran porte. Estas son viviendas de interés social de Uruguay, donde se usan mucho esos paneles. Es decir, vean que ustedes, yo tengo un costo un poco mayor con esta pared, pero tengo mucho más reducido el tamaño del tímpano y la estanquidad y todo ese tipo de cosas es formidable. Después se pueden hacer distintas soluciones de techo, inclusive hasta cubrirlas con tejas si yo quisiera, ¿no? Paneles sándwich de metal, hay de muchos otros productos con alma de poliuretano, de poliestireno. Ahora te voy a mostrar obra, nada más que obra. Esto es la casa de un arquitecto que murió en Montevideo, por eso lo tengo como recuerdo, y una obra que tiene muchísimos años, está hecha con paneles y además con un sentido creativo importante, ¿no? Bueno, estas son diseños de viviendas confortables con bajo consumo de energía. Yo les voy a mostrar dos muy rápidamente para que vean soluciones constructivas concretas de techos y demás. Esta es una casa que BASF hizo 8 o 9 casas en el mundo, promovió casas que fueran como una especie de showroom de las mejores cosas que tenía en cada momento para hacer el mayor grado de eficiencia energética posible en sus edificios. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la penúltima que hizo la hizo en Nottingham, la antepenúltima la hizo en Nottingham, un campus de una universidad en Inglaterra. La subsiguiente la hizo en Buenos Aires, en una fábrica, es decir, en una de las plantas de BASF, en Tortuguitas, y el proyecto y la dirección fueron míos. Esa es la única particularidad. Y la subsiguiente la inauguraron hace unos días en Brasil. Esta es la de Nottingham, tengo una afirmación hermosa para verlas, pero lamentablemente el tiempo no me lo permite, ya han sido muy tolerantes conmigo, una afirmación del proceso de producción muy rápido de esto, que es muy linda, pero bueno, la vida es como es. Acá hay una serie de sistemas constructivos, el ICF, este es un sistema constructivo con siding, pero con paneles que ahora van a ver que es bastante particular, el techo es muy interesante. Este es una ventilación con tubo enterrado que utiliza la inercia térmica del piso para refrigerar. Este es el efecto invernadero, que para latitudes de arriba de 50 grados formidable, es decir, es la casa austera de un inglés. Esto está hecho en la planta baja mostrando este sistema, que es parecido a uno que se llama Exacta acá, pero no es lo mismo. Esto tiene uniones de polietileno de alto impacto y son placas de neopor y están rellenas de hormigón. Las de arriba son SIP, Structural Insulated Panels, paneles de sándwich estructural con elastopor, en este caso poliuretano. Esto se hace en este país, se hace en Buenos Aires y se hace en San Martín de los Andes, y yo la usé en la casa de Tortuguita. Bueno, esta es la casa, esto es un Savonius, un ventilador de eje vertical. Ahí estaba la película que no les voy a mostrar. Esta es la casa que yo hice en Tortuguitas, es muy simple, tiene 2 plantas, tiene un ingreso por aquí, es decir, un living comedor, una cocina integrada. Acá hay un espacio público que es bastante interesante. Este es una suerte de quincho, pero una planta química. Cuando quise ir para hacer un choripán, me sacaron a escobazo los bomberos alemanes. Además, explicarle en inglés a los alemanes lo que era el quincho ya no fue sencillo. Pero bueno, es la vida. Esta es la casa, pero lo más interesante de la casa son los materiales y sistemas constructivos. Bueno, acá hubo que remover el piso porque había arcillas expansivas, es decir, o ponía pilotes o removía 1,20 m y ponía tosca. Hice eso, me salió un dinero, los alemanes no les gustó, pero bueno, así es la vida. Decidí que el sistema constructivo iba a ser más o menos tradicional. En el medio del río cambié de caballo. Esto era un sistema independiente porque lo iba a hacer simplemente con ladrillo estructural y terminó siendo un mix, pero en realidad eso es bastante común en las obras y no es una cosa demasiado significativa. Las losas son de doble vigueta por las luces que cubrían y forjados de EPS, como verán acá, de 16 creo que eran, o de 20, no estoy muy seguro. Generalmente las capas de compresión de los forjados de EPS son de 5 centímetros, que es lo tradicional. Bueno, este es
el render del edificio, que en realidad quedó muy parecido a la realidad, que además estaba ubicado en un lugar muy especial. Está la cara sur del edificio muy arbolada y demás, cosa que yo no quería tocar para nada. Esta es la parte más convencional de la casa. Acá van en una serie de soluciones y lo que me interesa es que vean las diferencias constructivas. Acá esta parte está hecha con ICF. Originalmente iba a ser con steel framing, terminamos con ICF para probar cómo andaba. Esta casa es tradicional. Este muro que sostiene esta escalera para poder hacer un circuito cumple con una exigencia europea de estar discontinuado de la losa. O sea que en realidad este muro de hormigón contiene en ménsulas digamos, es una cosa medio nanista, pero lo cierto es que cuando uno sale se encuentra con que hay una raja de 2 centímetros desde la cosa a la escalera, como que la escalera no está en contacto, no hay puente térmico. Esto es el ACE planteado tal como se los dije en algún momento. Esto es una solución sumamente interesante. Hay que agarrar la tecnología, buñar bien, trabajar con los paños, cruzando en los ángulos, resolver los puentes constructivos, es decir, el hecho de las jambas con el alféizar siempre es un problema. Esto inclusive lo tuve que comprobar. Bueno, acá hay distintas soluciones de cubierta. Estas son las ventanas que usé en la planta alta. Este es el sistema de steel framing, de ICF. Las ventanas que usé en la planta alta las hice traer de Alemania, era una prueba. Entonces las ventanas de Alemania eran de PVC, tenían 3 cámaras rellenas de neopor, tenían 3 vidrios, uno de ellos low E, y además estaban rellenas de argón. Estas eran las 2 soluciones constructivas que hice, es decir, el sistema con ACE para aislar las cubiertas desde afuera y tener cierta masa, y esto de adentro era placa de roca yeso adheridas con una masilla especial de Knauf. Esto ya lo vieron, esto eran los techos. El techo acá tenía el forjado, acá tenía un hormigón dependiente de perlas preexpandidas, acá tenía una membrana particular, es decir, de poliuretánica. Esto era poliuretano proyectado. Por favor, alguien me preguntó hoy que tenía que resolver una aislación térmica con poliuretano proyectado desde adentro de un edificio. No se les ocurra hacerlo. Es un error gravísimo proyectar poliuretano adentro de un edificio, un techo de chapa. Se produce corrosión, hay riesgo de incendio, hay un montón de cosas graves. El poliuretano es un formidable aislante térmico, pero se proyecta desde afuera y se cubre al ultravioleta con látex o con una membrana o con otro techo o con lo que sea. ¿Ah? ¿Se entiende? Bien, acá verán ustedes, esto es poliuretano proyectado, esto es un geotextil, esto es canto rodado, este es el tubo de ventilación. Vean ustedes cómo están trabajando las juntas, las correcciones de juntas. Estos son los soportes de los colectores solares planos. Se toman todas las juntas, se utilizan materiales especiales, se curó de todas maneras la carpeta 20 días como corresponde. Nadie tiene tiempo de curar una carpeta, pero hay aditivos de curado. Entonces acá están proyectando el poliuretano en una única capa como si fuera un techo invertido tradicional, pero que nada más que es de estas características. Acá están colocando los colectores solares planos de Rehau. Estas son las rejillas que son como cubos que hice artesanalmente para retener el poliuretano y el geotextil y el canto rodado parejo y todo eso. Esta es antes de poner el sombrerete, lo que venteaba de algún modo el agua acumulada en los hormigones livianos, que sean de arcilla expansiva, siempre queda agua, y si uno no tiene el cuidado, no les pude mostrar un ejemplo maravilloso que tengo de un tipo que había hecho una casa en Nordelta de $1 millón, y cuando fue el dueño a verlo tenía una manchita de humedad. Dice: yo me voy 3 meses a Punta del Este, cuando vuelva no quiero la manchita. Y bueno, me llamó desesperado porque había puesto una aislación hidráulica de la hostia arriba de la terraza, pero que tenía una terminación negra,
y no había hecho más nada, y abajo había hecho una capa de hormigón dependiente alivianado. Es decir, cuando empezó a dar el sol, empezó a evaporar, se englobó, reventó, entró agua, hizo un desastre, tuvo que cambiar todo un desastre. Y el hombre se lo había dicho de tal modo que parecía que era el padrino, ¿no? Esta es la versión que ya vieron, esta es la solución que tiene esa casa, no importa, acá hay una calefacción y hay agua sanitaria, agua caliente sanitaria, por colectores solares planos, un sistema que se vende acá en el mercado, de Rehout, que es muy interesante, es un termotanque con dos termos interiores, uno calefacciona más y da para agua sanitaria, el otro más bajo para ¿cómo se llama? La calefacción por rosa radiante. La calefacción por rosa radiante, que generalmente tratan de no usarse en los climas templados, porque está bueno para mantener constante una temperatura, puede mejorarse reduciendo al mínimo necesario, al mínimo imprescindible para que no quiebre el hormigón eso, ahí está la clave de la cosa, ¿no? Y después tengo una recuperación de agua pluvial, que también es de Rehout, toda el agua pluvial, acá se juntan 3 metros cúbicos, hay una sala de máquina, eso se usa para los inodoros de doble descarga, para el lavarropas, que además el lavarropa no solo usa muy poca agua, sino muy poca electricidad, es de LG, que está trabajando todos productos de altísima eficiencia energética. Estos son los colectores solares que tuve que poner un termostato que agregaba agua fría, porque cuando me olvidaba podía llegar a salir 90 grados de temperatura en el grifo y piensen ustedes que uno necesita simplemente 38, 39 grados para ducharse. Con 90 grados puedo pelar un chancho, entonces era un poco preocupante. Y estos eran los 3 colectores, y con eso además acá ven unas placas de poliestireno expandido que sirven además para tender las de polietileno, estos tubos de PE estructurales que permiten llevar agua caliente. La losa radiante es este elemento, ¿está? Que utiliza esa agua caliente especial. También hay una pequeña calderita que en caso de que no diera durante mucho tiempo sol, podría llegar a utilizarlo. Y lo más interesante que tiene, porque es muy aplicable en estos medios, eso dependiendo de los suelos que uno tiene, no puede plantar esto tan fácilmente en la roca viva, pero de todas maneras es el intercambiador de aire-tierra, que es un sistema de toma de aire que permite calefaccionar o refrigerar el aire, trabajando con la inercia térmica de la Tierra y con un desfasaje estacional del pulso térmico. ¿Se entiende lo que dije? Vamos de nuevo. Es decir, si yo tomo agua de un pozo, voy a tener todo el año más o menos la misma temperatura en el agua del pozo. Me va a parecer fría en verano, me va a parecer caliente, tibia en invierno, pero la temperatura es la media anual, porque está a una cierta profundidad donde toda la tierra que tiene arriba atenúa. ¿Qué es lo que hace la inercia térmica? La variación exterior la va pasando lentamente hacia el interior, pero como cuando va pasando hacia el interior también cayó la exterior, un poco va para adentro, un poco va para afuera, con lo cual se produce un achatamiento y un desplazamiento. Cuando ese desplazamiento es exagerado, se convierte en una recta que es la media anual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Este tubo que ven ustedes acá tenía una entrada de aire y fue calculado por un software italiano, porque teníamos un software en Italia, se lo calculé ahí. Entonces se calculó que entrando aire a 36 grados y recorriendo 70 metros en este zigzag a 1,80 m debajo de la tierra, no a 3 metros, no a 2 metros ni a 1, a 1,80 m, y con una leve pendiente para drenar el agua de condensación del tubo, y recubierto esta tubería con sales de plata para que no se formaran hongos. Es decir, todo esto hacía que el aire sencillamente por un ventiladorcito entraba a 36 grados y adentro me mandaba aire a 24. Y el costo era el del ventiladorcito. ¿Ah? ¿El costo del pozo? No, el pozo ¿ustedes alguna vez han construido en febrero? ¿Han hecho pozo en febrero? El día que yo me traje la excavadora,
llovió 28 días seguidos. Y ya había empezado el pozo, la excavadora se fue dentro del pozo. No. Como yo nunca había hecho esto, traje un técnico chileno que vino, hizo una semana de turismo en Buenos Aires, se volvió y yo seguía con ropa de agua llorando mientras caía agua. No, era muy lindo. Esto es interesante porque esto es el ensayo que hizo, está presentada en una tesis doctoral y además está publicada hace unos días. Hoy creo que salía una publicación de esto. Es una medición hecha en una parte del tubo, pero fíjense, esta es la temperatura dentro del tubo, esta es la temperatura exterior. ¿Está? Es 21 grados más menos 1.5. No viene el tubo ese. Vos vas a Rejau, José Rejau, deme un tubo. José Rejau te da todo. ¿Está? La construcción de la casa. Esta es el techo, ¿ven? Los paneles de techo que se compran acá en Buenos Aires o en San Martín de los Andes. Abajo mide madera de MDF enchapado en un material que es una chapa de una madera muy noble del sur, que no me voy a acordar. Y esto es, por supuesto, los tirantes son tirantes recuperados y todo ese tipo de cosas. Y arriba termina en OSB. Acá está recubierto todo el interior con placas de yeso. Las paredes, como les dije, eran de ICF. Y después de eso, acá tienen el techo. El techo es una solución sumamente interesante. Arriba del panel de OSB, relleno de poliuretano, 6,5 centímetros de poliuretano. Abajo la madera esa con lenga, es decir, la terminación era de lenga, es decir, los joint fingers esos de las vigas, de los cabios que estaban puestos así, esa suerte de entablonado que son paneles de 60 por 1,20 m. Arriba de eso, esos paneles, yo les puse un Tyvek para que permitiera ventear cierto riesgo de condensación que pudiera haber, ¿sí? Arriba de eso están los escurridores, los clavadores y las chapas clavadas, pero que no llegan hasta el fondo es decir, que hay una circulación de aire allí. Con las paredes hice lo mismo. Esas paredes es un estilo de construir muy a la chilena y a otros países de Austria y demás que utilizan las chapas galvanizadas, es decir, como verticales, y son soluciones sumamente interesantes desde el punto de vista hidráulico. Y después hay toda una sutileza de ¿cómo se llama? Las cinguerías, sí. Yo las llamo cupertinas, yo la había especificado como albardillas en la obra. Me llamaron la empresa constructora, me dice, ¿lo qué? No, eso se me pegó de otro lado. Cupertina. Bueno, y acá ven, ahí hay una viga en U que le hice el mismo tratamiento que el techo pesado del otro lado, para actuar como un elemento de escurrimiento y además permitirme tener el único equipo de aire acondicionado independiente que tiene. Acá no hay sistemas pasivos, acá termina la chapa, ven cómo es el sistema, y acá se ve el otro techo pesado, ¿estamos? Y esto es como queda interiormente, bastante interesante. El interior del quincho tiene todas lámparas de bajo consumo hacia arriba, excepto 3 AR111 que todavía no tienen un reemplazo efectivo con LEDs. El interior es como quedó. Esto es un poliuretano que hice traer de Suiza, que es una cosa que se pone así, que era como un elemento elástico de 3-4 milímetros y que uno lo puede hacer en el color que quiere. Bueno, esta persona es una decoradora, escenógrafa, que a la sazón es la mujer de este colaborador mío, que es un arquitecto, pero en realidad el escenógrafo vino a decidir cómo iba a ser el piso de los colores. Bueno, me di algunos lujos que no es frecuente. Esto lo hice yo, por ejemplo, recorté
con el escáner, con el pantógrafo, primero hice en AutoCAD y con el pantógrafo recorté las cosas de EPS y las pegué en el encofrado para que quedaran de ese modo. Y lo que no pude soportar nunca, mi orgullo, es que todos estos escalones que están en ménsula y separados de la pared, si los alemanes vinieron y me hicieron poner una baranda por seguridad y esa cosa. ¿No? Y esto también está en el aire, todo esto está en el aire. Y con los yuyitos no se ve. Pero bueno, en este es el interior, esto es un inverter, significa una máquina inteligente que es un evaporador con es decir, 4 evaporadores con un solo condensador que trabaja con un sistema inteligente que yo decido cuál enciende, cuál no enciende, cuándo enciende, cuando tengo pico de temperatura y demás. ¿Sí? Esto es en el interior de eso, y esto es más o menos como es el techo es perforado de Nauf, de una placa que se llama Clineo, que además absorbe los malos olores, es decir, los transforma realmente, y tiene arriba una placa de espuma melamínica que absorbe los sonidos, con lo cual le da un tiempo de reverberación bajo, porque cuando hablamos de calidad de vida muchas veces nos olvidamos del tema de los ruidos, y el disconfort que crean los lugares de tiempos de reverberación es muy alto, es decir, es muy importante. Bueno, las iluminaciones son lámparas de bajo consumo, tiras de LEDs y demás, esto es, bueno, algunas sofisticaciones. Esta es una cortina interior de Hunter Douglas. Acá se accede, por esta placa se accede a los motores de la cortina de enrollar, que es de PVC rellena de poliuretano y automatizada eléctricamente. Pero bueno, este es el exterior de la casa, este es el agua que va al acumulador, esta es la ventana corrediza, la ventana, ahí está todo la generalidad de todo esto, con algunos detalles más o menos interesantes de las sombras y de las cosas. Hay que evitar el sobrecalentamiento de las ventanas, vuelvan a pensar en los parasoles, vuelvan a pensar en las sombrillas, vuelvan a pensar en las cortinas de enrollar a la veneciana, vuelvan a pensar en eso que se llevó la modernidad al pedo, perdón, sin ningún sentido. Se puede trabajar con detalle, se puede trabajar con creatividad, se puede trabajar con diseño y con cierta responsabilidad de lo que uno está haciendo, ¿no? Bueno, así termina este relato. Esta es la casa. Esto quisiera dos comentarios. Creo que la arquitectura y el diseño urbano requieren hoy de nuevos paradigmas que expresen estos condicionantes cada día más acuciantes del agotamiento de los recursos y la degradación del ambiente, manifestándose en una planificación urbana que los contemple y un diseño cuyos proyectos los evidencien, dando lugar a un nuevo canon arquitectónico, es decir, una nueva belleza arquitectónica que tenga en cuenta todos estos problemas. Y esto lo muestro porque esto es de 1992, esto lo hizo Grimshaw para el pabellón de UK, de United Kingdom, de Inglaterra, en Sevilla. Vean que todo eso que hoy sería el non plus ultra de la modernidad, acá hay una cascada permanente de agua, hay parasoles, hay todo esto en la Cartuja, en un lugar extremadamente seco de Sevilla, y entonces allí hizo esta cosa que me parece que tiene algo que ver con la modernidad bien entendida y el buen diseño arquitectónico. Por último, recordarles algo, esto lo dijo un señor, yo creo que la era de la falta de decisión, las medias tintas, los paños calientes y los expedientes confusos están llegando a su fin. En su lugar estamos iniciando un periodo de consecuencias, ¿no?, de todo lo que hemos hecho. Esto lo escribió un señor hace un tiempito, se llamaba Winston Churchill y lo escribió en 1930. Eso es todo y muchas gracias, señores.